Vale, pues bienvenidos hermanos a este nuevo sábado, en el cual vamos a iniciar con una oración como siempre. Padre nuestro, que estás en los cielos, Señor, te damos las gracias por todo lo que haces por tu pueblo, por este sábado que nos permites nuevamente reunirnos a todos para estudiar tu palabra, para poder intercambiar pues el conocimiento tan necesario para luego poderlo aplicar en nuestras vidas y que podamos también compartirlo con los demás. Ayúdanos, Señor, a seguirte fielmente en todo, a cambiar lo que todavía estemos haciendo mal y a obedecerte en todo para que tú puedas cambiarnos en profundidad. Perdónanos todos nuestros pecados, Señor, que en el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Bueno, pues bienvenidos hermanos a esta nueva escuela sabática, centradas estas escuelas pues en el libro de Isaías, un libro tan impresionante y tan profundo, ¿no? Como todos los de la Biblia, pero quizá este por su lenguaje y por su manera de expresarse pues es de los más expresivos de la Biblia, ¿no? Hoy la escuela sabática se titula Consolaos, pueblo mío, y pues girará en torno al capítulo 40 de Isaías, un capítulo pues que al parecer marca un cambio de perspectiva y de estilo incluso en lo que es el libro general de Isaías, ¿no? Esto pues lo vamos a ir viendo y entre todos pues vamos a irlo comentando, si os parece bien, este capítulo 40, lo vamos a ir leyendo poco a poco y entre todos pues lo vamos comentando. El versículo para memorizar es Isaías 40, versículo 9, que nos dice lo siguiente: súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, levántala, no temas, di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. Bueno, este versículo pues ya lo comentaremos cuando vayamos pues avanzando a través del capítulo 40 de Isaías. Vamos primero de todo pues a situarnos un poco de dónde veníamos, ¿no? Estuvimos viendo pues esas escenas en donde Judá pues fue presionado por Asiria, que parecía pues que iba a caer. Vimos cómo Ezequiel, el rey que había en ese momento, pues fue librado, ¿no? por Dios de las manos de Senaquerib. Lo vimos pues en Isaías 37, 36, que nos decía: y salió el ángel de Jehová y mató a 185.000 en el campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpo de muertos. Vimos estas escenas, vimos también cómo Ezequías, el rey de Judá, fue liberado de una enfermedad mortal que había pues cogido. Y lo vimos en Isaías 38:5, cuando nos decía: ve y di a Ezequías, Jehová Dios de David, tu padre, dice así: he oído tu oración y visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años. Y vimos también cómo estos dos milagros que acontecieron en esos días, pues fueron refrendados, que tendrían duración, en la señal impresionante en la cual pues la sombra del sol pues retrocedió 10 grados, ¿no? Lo vimos en Isaías 38:8. He aquí, yo haré volver la sombra por los grados que ha descendido con el sol, con el reloj de Acaz, 10 grados atrás. Y volvió el sol 10 grados atrás, por los cuales había ya descendido. Y vimos, pues por último, cómo, en fin, este milagro no se vio solamente en Judá, lógicamente, se vio pues en toda la zona, me imagino que en toda la tierra, o en toda la tierra donde en ese momento pues tocara el sol. Y, por tanto, los sabios de Babilonia, que sabemos que eran unos grandes estudiosos de lo que es la astronomía, pues evidentemente eso no les pasó desapercibido y el rey de Babilonia pues mandó a sus emisarios para conocer quién era este rey en Judá que tenía pues a un Dios como aliado tan poderoso, ¿no? Pensemos que el rey de Babilonia en esos momentos estaba supeditado al imperio de Asiria, y que además lo estaba pasando mal porque el imperio de Asiria era muy potente y Babilonia pues en ese momento, en fin, cualquiera que intentaba pues tener voz propia pues enseguida era perseguido y aniquilado muchas veces, ¿no? Entonces este rey de Babilonia pues ve interesante de poder tener de aliado a un rey como Ezequías, ¿no? Y es cuando manda pues a estos emisarios, lo vemos en Isaías 39:1, que nos dice: en aquel tiempo Merodach Baladán,
hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió cartas y presentes a Ezequías, porque supo que había estado enfermo y que había convalecido. Y bueno, pues vimos también cómo Ezequías, pues en vez de aprovechar la ocasión para pues hablarle de la palabra de Dios y centrar pues todo el mérito en Dios, pues se vino arriba, que decimos aquí, y pues bueno, pues lo presentó todo como si fuera mérito de él y de su pueblo, con lo cual se perdió una buena oportunidad y dio pie a que años más tarde, pues Babilonia, a manos de Nabucodonosor, pues invadiera pues Jerusalén, ¿no? Hoy, por tanto, vamos a centrados en esto, pues vamos a empezar el capítulo 40, que nos propone la lección, en donde pues se hace un cambio de, como hemos dicho, de estilo y también en fin, de fondo de mensaje, ¿no? Parece que hasta el capítulo 40 pues han sido principalmente advertencias lo que hemos podido leer en Isaías, y a partir del capítulo 40 pues van a ser las promesas y todo lo que Dios nos promete a los que le obedezcan, ¿no? Vamos a leer un momento el comentario bíblico adventista, el tomo 4, en la página 283, que nos da un pequeño comentario de esto, ¿no? Nos dice: con el capítulo 40 comienza la tercera y última sección del libro de Isaías. Los capítulos 1 al 35 constan mayormente de reproches contra las transgresiones y anuncios de castigos venideros. En los capítulos 36 al 39 se relatan los sucesos relacionados con la invasión de Sennacherib, la enfermedad y curación de Ezequías y la visita de los embajadores babilonios. En los capítulos que siguen, es decir, a partir del 40, el mensaje del profeta es muy diferente, tanto en su contenido como en su estilo. Las amenazas de juicios y castigos quedan mayormente en el pasado y el resto del libro presenta promesas del derramamiento de la gracia divina sobre los justos. En buena medida se debe a los capítulos 40, del 40 al 66, el que se le llame a Isaías el profeta evangélico. Es decir, aquí, en el lenguaje más sublime que jamás haya pronunciado un orador inspirado, Isaías expone el glorioso futuro de Israel como fiel siervo de Dios, su liberación de todo enemigo, la venida del Mesías y el establecimiento del reino mesiánico. Bueno, pues esto es un poco para también centrarnos, ¿no?, en cosas, bueno, que también es interesante saber un poco, ¿no? Y finalmente también pues remarcar que mucha gente, bueno, a partir del capítulo 40 no solo hay un cambio de estilo, sino que también nos encontramos con la profecía impresionante de que se nombra al rey Ciro por nombre, pues 200 años prácticamente antes de que el rey Ciro apareciera, el rey Ciro de Medio Persia. Y esto pues ha dado pie a que muchas personas pues hayan llegado a la conclusión de que el libro de Isaías fue escrito por dos personas, ¿no? Una que fue el propio Isaías hasta el libro 39 y a partir del 40 pues otro supuesto personaje que habría vivido en los tiempos de los medopersas, ¿no? Bueno, nosotros sabemos que esto no es así, que efectivamente Dios tiene el control, Él lo sabe todo y por tanto pues a través de sus profetas nos da el futuro e incluso por nombre propio, sin ningún problema, ¿no? Es como vemos en otros lugares de la Biblia. Bueno, dicho esto, pues vamos a empezar y entre todos pues os propongo, ya os digo, de ir analizando pues este capítulo 40 y pues veremos un poco a ver qué podemos irle sacando, ¿no? Vamos a empezar por el primer versículo. Por ejemplo, Pep, si quieres leernos el Isaías 41. Y empezaremos por este primer versículo. Dice así: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Bueno, aquí pues vemos esta admonición, ¿no? En fin, este consejo que nos da Dios de que también dediquemos tiempo pues a recrearnos en lo que son las promesas de Dios, ¿no? En que haciendo esto, pues podremos recibir mejor también en lo que es el Espíritu Santo, ¿no? Si somos capaces no solo de ver siempre la parte, digamos, que estamos haciendo mal, sino también pues de recrearnos en lo que estamos haciendo bien y en las promesas pues que Dios nos da, ¿no? En este sentido, Profetas y Reyes, en la página 533, nos dice lo siguiente, ¿no? Dice: muchos fueron los mensajes de consuelo dados a la Iglesia por los profetas antiguos,
Consolaos, consolaos, pueblo mío, fue la recomendación de Dios transmitida por Isaías, acompañada por visiones admirables que han inspirado esperanza y gozo a los creyentes a través de los siglos que siguieron. Despreciados, perseguidos y abandonados por los hombres, los hijos de Dios en toda época han sido, sin embargo, sostenidos por sus seguras promesas. Por la fe han mirado hacia adelante, al tiempo en que Él cumplirá en favor de su iglesia esta promesa: ponerte en gloria perpetua, gozo de generación y generación. Esto es Isaías 60:15. Bueno, por tanto, pues Isaías 40 empieza de esta forma, ¿no? Si no tenéis ningún comentario del primer versículo, vamos al segundo. Por ejemplo, pues Rocío, si puedes leernos pues Isaías 42, y tú misma si quieres comentar algo, pues adelante. Vale. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que el tiempo de su milicia ha terminado, que su pecado está perdonado, que ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados. Bueno, aquí creo que pues ya da más que comentar, ¿no? Evidentemente este versículo parece que nos está hablando de una liberación que tenía que venir pues sobre el pueblo de Dios, ¿no? Claro, evidentemente como en todo en la Biblia, pues cuando empiezas a rascar un poco salen profecías superpuestas, ¿no? No nos habla solo de una sola situación, sino de varias. Entonces, bueno, en este versículo, pues, en fin, yo al menos, pues, y lo que dice también la lección un poco, pues apunta a varias situaciones, ¿no? La primera, pues, evidentemente, es la liberación que obtuvo el pueblo de Judá, pues, en esos días, ¿no? En que sus rivales del norte de Israel, pues, habían sido llevados por Asiria y en ese momento Dios, pues, parece que les promete pues un tiempo en el cual pues recibirían descanso de lo que era esa presión que estaba ejerciendo Asiria, ¿no? A partir de ese momento, curiosamente, Asiria dejó de tener pues esa preeminencia en toda esa zona hasta el punto que unos 100 años después pues acabó derrumbándose, ¿no? A manos de Nabopolassar, que era pues el padre de Nabucodonosor, concretamente en el año 612 aproximadamente, ¿no? Esta sería una primera liberación que vemos en este versículo. No sé si vosotros veis alguna liberación más aquí. Tenemos también, bueno, concretamente la liberación de Babilonia también, ¿no? Cuando pues Isaías ya profetiza la situación que se encontraría el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, que sería deportado a Babilonia, pues también aquí podemos leer esa promesa de que habría una liberación de esa situación de esclavitud en Babilonia, ¿no? Pero bueno, tenemos más también, ¿no? Tenemos pues la liberación que ejercería Jesús con su sacrificio. Nos dice, hablad al corazón de Jerusalén, decirle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Bueno, pues esta es la solución que nos da Jesús, ¿no? Con su sacrificio, que nos libera totalmente de esa situación, ¿no? A quien quiera aceptarlo. Y bueno, finalmente, pues tenemos la última liberación, ¿no? Que podemos también leer aquí, a no ser que vosotros veáis alguna más, que es la que se producirá pues en la segunda venida de Jesús. Cuando Jesús venga por segunda vez, pues será la definición ya, la liberación definitiva de su pueblo, ¿no? En todo caso, la lección del domingo solamente nos pone el énfasis pues, en lo que es la liberación que aconteció con Asiria y también con Babilonia, ¿no? A mí me gustaría también, pues... Sí, dime, Josep. Sí. No, quería comentar que, bueno, como hemos dicho en otras ocasiones, ¿no? Todo esto son profecías que eran para el presente, pero a la vez eran para un futuro, ¿no? Es decir, eran profecías que tenían 2 cumplimientos o más, incluso a veces, ¿eh? Y claro, aquí, tal como se habla, la liberación de todo este pueblo de Asiria, pues también refleja la liberación que finalmente el pueblo de Dios recibirá después de toda esa persecución que va a venir, etcétera, que bueno, por eso decimos que es una profecía que tiene varios cumplimientos, porque
todos aquellos que padecieron la persecución de 1260 años, pues bueno, cuando fueron al descanso recibieron esa liberación, por así decirlo, ¿no? Porque después del descanso, ¿qué hay? La resurrección. La muerte es un sueño. Pero bueno, también se refleja hacia aquellos que pasarán la crisis final, esos 3 años y medio de persecución terrible, que muchos serán llevados al descanso, pero bueno, para ellos eso ya será la terminación, digamos, de ese asolamiento, ¿no? Ya será pues esa liberación del pecado. Ya para esos ya habrá concluido, digamos, el sufrimiento de este mundo, el trabajo de esos 6.000 años del mundo, ¿no? Ya habrán concluido. Y luego, pues bueno, habrá la liberación cuando resucitemos y veamos a Cristo llegar. Eso es lo significativo del libro de Isaías, que tiene siempre esas dobles interpretaciones en cuanto a la profecía, que es maravilloso. Yo, bueno, siguiendo la línea que comentaba Josep, creo que claramente es nuestro mensaje porque dice, hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido. Su pecado es perdonado. Pensemos que de manera legal, inclusive, nuestro pecado ya es perdonado en el sellamiento. Cuando somos sellados, cuando nuestro juicio pasa y somos sellados, el sello es el perdón de los pecados. Y además, hablad al corazón de Jerusalén. Obviamente que tiene el momento pleno, que es cuando Cristo aparece, pero en ese momento nadie le va a hablar a nadie. Este es nuestro mensaje. Y ya veremos cómo lo encaja en el versículo siguiente, con quién lo aplica. Pero este es el mensaje que nosotros estamos dando, el cumplimiento del tiempo. Es nuestro mensaje. Sí, sí. Efectivamente, esto a medida que vayamos avanzando por Isaías 40, pues lo veremos claramente, ¿no? Cómo se dirige también a nosotros, ¿no? Directamente. Bueno, a mí me gustaría... Disculpa, Luis, que es lo que iba a decir yo, que si ahora vamos a leer el versículo 3, 4, etcétera, y veremos, pues, que realmente es esa profecía que también se está cumpliendo hoy en nuestros días. Por lo tanto, todo este capítulo se puede aplicar perfectamente al mensaje de hoy. Exactamente, sí, sí. Pues esto lo iremos profundizando porque creo que es lo interesante, ¿no? También de situarlo en nuestros días, ¿no? Que es lo que nos afecta directamente. A mí me gustaría también remarcar de este segundo versículo, pues el hecho de que en estas liberaciones que en este versículo podemos, pues, entresacar, pues fijémonos que al menos 3 de ellas tienen una fecha determinada, ¿no? De libertad que se dio, pues, al pueblo. Se dio una profecía de tiempo para 3 de estas liberaciones, ¿no? Por ejemplo, la primera profecía de tiempo la tenemos en la salida de Babilonia. El profeta Jeremías, pues, dijo que habrían 70 años de cautiverio y que pasados los 70 años, pues, el pueblo sería liberado, ¿no? Esto era una profecía de tiempo, una profecía, una fecha exacta se dio para esa liberación. Nos dice Jeremías 25:11, toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. O sea que, bueno, a partir de la primera invasión de Nabucodonosor, ahí empezaba la profecía de 70 años que concluía, pues, con la liberación del pueblo judío de Babilonia, ¿no? Era una profecía, por tanto, de tiempo exacta. Luego también, en el sacrificio de Jesús, también era una profecía de tiempo exacta, ¿no? Porque en Daniel 9:27 podemos leer lo siguiente. Dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. O sea que ya se nos profetizaba también, dentro de estas 70 semanas para el pueblo judío, que a la mitad de la última semana, es decir, a los 3 años y medio después de que Jesús empezara su ministerio, pues acontecería el sacrificio de Jesús. Estaba perfectamente también profetizado, igual que también estaba profetizado el nacimiento de Jesús, del Mesías, ya en el Génesis 1, ¿no? Donde vemos, pues, que el cuarto día también profetiza esa venida del Mesías, ¿no? Y por último, pues tenemos, pues, la liberación que se producirá cuando venga Jesús por segunda vez. Bueno, si vemos que estas liberaciones siempre han sido profetizadas con fechas y con tiempos exactos, pues esta liberación
esta segunda venida de Cristo, pues también va a venir acompañada de una fecha exacta, ¿no? Y esto lo podemos leer, que está también avisado en la Biblia, ¿no? En 2 de Pedro 3, vemos cómo ahí pues perfectamente se nos remarca este hecho, ¿no? Por ejemplo, podemos leer del 3 al 4, que, bueno, aquí se nos está hablando de una gente que dudaría al final de que realmente esta segunda venida se llegara a producir, ¿no? Nos dice Pedro, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. O sea, vemos aquí algo muy interesante, se nos hace esta asociación, como ya hemos visto muchas veces, entre gente que estará dudando de la segunda venida y se nos une este concepto con el concepto de la creación, de la semana de la creación. Y seguidamente el profeta en el versículo 8, 9 y 10, pues nos da la clave de todo, ¿no? Nos dice que, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Es decir, todos estos que están dudando, si se centraran en la semana de la creación y aplicaran esta correlación de que un año es como 1000 años, pues tendrían la clave de cuando vuelve Cristo, no tendrían por qué dudar, ¿no? Y dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, ¿no? Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, para estos que estaban dudando y que no se fijan en la semana de la creación, en la cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, ¿no? Por tanto, bueno, pues un poco hacer también el énfasis en esto, ¿no? Que las profecías de liberación siempre han venido acompañadas pues, por fechas exactas, ¿no? Pues ahora no va a ser distinto. Vamos a proseguir, vamos a la lección del lunes, que se titula Presencia, Palabra y Obras Viales. Y nos hace estudiar pues, lo que es Isaías 40, del 3 al 8. Y, por ejemplo, pues Gaia, si quieres leernos estos versículos del 40, Isaías 40, del 3 al 8, por favor, y lo comentaremos. No, del 3 al 5, perdona, primero, del 3 al 5. Vale, mi versión es un poco distinta, ¿vale? Dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino de Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle será levantado, y todo monte y collado será abajado, y lo torcido será enderezado, y lo áspero será allanado. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Vale, muchas gracias, Gaia. Bueno, aquí vemos un poco la misma situación, ¿no? Tenemos aquí, pues, varias profecías que se van entrecruzando, ¿no? Que se van discurriendo en paralelo, ¿no? Vamos a decirlo así. Entonces, bueno, vosotros, ¿quién diríais que es esta voz que clama en el desierto? Bueno, desde luego sabemos que hubo una voz que fue la de Juan el Bautista. Esta es la que tenemos más bien ubicada siempre, ¿no? También hubo un encargo en los días de Isaías para Ezequías y para los reyes que tenían que venir a posteriori, pues para que también hicieran esta labor de enderezar las sendas, ¿no? Y de allanar los caminos. Evidentemente era un mandato que tenían ellos, ¿no? Pero que fallaron, evidentemente, sabemos que fallaron. También los deportados en Babilonia tuvieron el mandato de allanar esos caminos, de volver a reconstruir Jerusalén, de volver a poner cada piedra en su lugar, ¿no? Y bueno, como hemos dicho también Juan el Bautista, y bueno, no sé, vosotros qué pensáis, ¿hay alguna otra voz aquí que tuviera que surgir a clamar en el desierto? Sí, por ejemplo, la de Lutero, Martín Lutero, fue otra voz que se levantó, ¿eh? Y bueno, y sobre todo refleja, pues como antes decíamos, el último tiempo, ¿no? La voz del último mensaje para este mundo, que allanará, digamos, el camino para que todos puedan ver la verdad. A mí me gustaría hacer un matiz que tiene que ver con diferentes traducciones, porque nosotros tenemos la general, por ejemplo, la del 60 y la más común, que dice, voz que clama en el desierto, : preparad camino al Señor. Ahora, sabemos que
el idioma antiguo estaba todo escrito de corrido y después los escribas, esto es más moderno, han hecho la puntuación, donde se ponen los espacios, donde se estructura la frase y que puede cambiar mucho donde pones una coma. Pero la del 77, por ejemplo, dice, voz que clama, en el desierto preparad el camino a Jehová. Entonces es muy interesante, porque nosotros, claro, pensamos siempre en la aplicación, obviamente, a Juan el Bautista, porque además Juan el Bautista lo dijo de él, ¿no? Que él estaba en el desierto y clamando. Pero también nos habla, y creo que las dos son válidas, una voz que clama y dice, en el desierto preparad el camino a Jehová. Y también ahí ya podemos pensar, por ejemplo, en la salida de Egipto. Fueron al desierto a preparar el camino. Entonces, no solo es de alguien que clama en el desierto. Pensemos que aquí el desierto, si buscamos la palabra, bueno, sí, podemos pensar en ese lugar de arena y todo, tipo el Sahara o lo que sea, pero también es un lugar donde se arrea el ganado. Yermo también es un lugar que no está cultivado, no se puede, un lugar de soledad, pero es un lugar de pastizal para arrear el ganado, donde, bueno, esas cosas. Pero también es como un mensaje de, digamos, ir al desierto a preparar el camino de Jehová. Siempre está esa liberación que también Dios nos saca de Egipto, y eso estaba claramente también haciendo una alusión a ese pueblo, a Jerusalén en ese tiempo, como el mismo Egipto. Ese Egipto, que era de corazón de Cam, aunque hablaba semítico, digamos, era tipo pueblo de Dios, pero en el fondo era muy impío. Pero siempre ir, entonces ahora tenemos esa misma acepción también, Dios que nos llama a salir al desierto, también a estar un poco más en soledad, pero un lugar donde se pueda pastorear el ganado, ahí a preparar el camino. Muy bien, pues es un buen apunte. Sí, y bueno, no sé, yo lo veo que es claramente un llamado al pueblo de Dios, ¿no? Porque cuando bueno, los israelitas salieron, salid, dice, ¿no? Salid, como en Apocalipsis, salid de ella, pueblo mío. Muy bien, gracias, Laura. También a mí hay una frase que me llama la atención, ¿no? A ver vosotros qué opináis. Es esto de que toda carne juntamente la verá, ¿no? La gloria de Jehová. Toda carne juntamente la verá. Esto, no sé vosotros qué significado le encontráis a esto, ¿no? A mí lo que me viene a la mente, pues quizás es un remanente, ¿no? Que es esta voz que tiene que hacer esta obra de clamar en el desierto o desde el desierto preparar pues el camino de Jehová, ¿no? Pues evidentemente lo que hace es una amonestación al pueblo de Dios para que se prepare, y si esta amonestación se hace, pues sin duda va a salir un remanente y bueno, quizás sea esta carne que juntamente lo verá. No sé si tiene que ver con esto o vosotros tenéis otra. A ver, Luis, te digo la palabra esta juntamente, es de H3162, es Yahad, dice propiamente una unidad, unidamente, armonía, bueno, igualmente juntar, pasar, reunir, único, unir, pero es algo como en unidad, en armonía. Vale. O sea que tendría que decía ver remanente, ¿no? Un remanente, sí. Por tanto, esta obra, esta voz en el desierto tiene que clamar, sí o sí, es imprescindible, ¿eh? O sea que hoy en día, como siempre, pues el ser humano siempre nos es más fácil pues lo que es el criticar, ¿no? Que el contribuir, ¿no? Entonces esto también uno debería de tenerlo en cuenta, ¿no? Cuando se da cuenta de que realmente una voz tiene que surgir en estos días para que pueda preparar este camino y finalmente pueda acontecer un remanente. Sin esta voz no hay remanente, pues en fin, todos tendríamos que ser en este sentido pues constructivos, ¿no? Y primeramente pues identificarla y en segundo lugar pues contribuir dentro de lo posible, de nuestras posibilidades a que esta voz avanzara, ¿no? Sí, bueno. Y te agrego un poco más, y la palabra, Yahad, la raíz primaria directamente es ser, es llegar a ser uno. Entonces esta carne, toda esta carne que llegan a ser uno, como, ¿no? Que dos se harán una sola carne como un matrimonio que verá su gloria, la manifestación de su gloria. Y bueno, nosotros la tenemos que estar viendo. Si ahora digo, bueno, pero eso está en el futuro, no la veo, pues hay un problema. Pero al referirse a toda carne, perdón, al referirse a toda carne,
si uno digamos, entiende que el estado de los muertos ya sabemos y está muy claro en la Biblia que nada saben, nada oyen ni nada ven, también yo creo que esta gloria hace referencia obviamente al pueblo de Dios, como estoy manifestando, pero también a todo el planeta, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, ahí estará la decisión de seguir a Dios o seguir al maligno, o sea que de alguna forma este mensaje llega al final y esta gloria toda carne la verá. Lo que pasa es que luego estará la elección, ¿no? Esa es mi opinión también. Sí, habrá una situación física también, ¿no? De toda la humanidad, pues presenciando esa segunda venida. Y bueno, también pues aconteció en Israel en su momento cuando vino Jesús por primera vez, ¿no? Aunque no todos estaban en sintonía, pero todos habitaban ahí y todos vieron esa manifestación de lo que era la gloria de Dios, ¿no? La figura de Jesús. Bueno, sí, Javi, si quieres decir algo más. No, claro, es que siempre, por eso lo importante es ver ese proceso, es decir, es algo que ya se empieza a manifestar y luego va a tener su cumplimiento literal, digamos. La segunda venida de Cristo, que todos los que estén vivos la verán, digamos. Pero siempre tenemos que tener en la mente ese proceso de la segunda venida. Es que no es un día solo de 24 horas, que es más. Y estamos viendo que son 30 años, ¿eh? Sí. Es un proceso, ¿no? Que tiene su duración, ¿no? De 30 años, como presentaste muy bien, y bueno, pues es una cosa que irá increciendo, ¿no? Irá pues en aumento. Bueno, pues vamos a continuar pues analizando Isaías 40. Vamos a leer ahora, Mariano, si quieres, los versículos del 6 al 8, por favor. Voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué he de decir? Toda carne es hierba y toda su gloria es como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el Espíritu de Jehová sopla en ella. Ciertamente hierba es el pueblo. La hierba se seca, la flor se marchita, mas la palabra de Dios, del Dios nuestro, permanece para siempre. ¿Hasta el 9 o hasta el 10? Hasta el 8. Hasta el 8. Muy bien, Mariano, gracias. Bueno, pues aquí vemos cómo continúa el capítulo 40, ¿no? No sé a vosotros qué os sugieren estos pasajes, ¿no? En los cuales, bueno, pues nos habla un poco de lo que es lo banal que llega a ser pues la vida humana al final y nuestros conceptos, ¿no? No sé cómo vosotros lo aplicaríais. Yo, en todo caso, a mí me da la sensación pues que aquí el profeta nos está diciendo de que esta voz que se levantará y que clamará en el desierto, o que preparará el camino en el desierto, por tanto, que va a amonestar en primer lugar al pueblo de Dios para que haga las cosas bien y deje de hacer lo incorrecto, pues va contra un poco la parafernalia, vamos a decir, que tienden las iglesias oficiales y lo que es el pueblo cuando se apalanca, ¿no? Pues un poco el profeta pues va contra esto, ¿no? Nos dice pues que es como hierba que se seca en el campo y que con lo cual, bueno, pues de esa situación debe salir una purificación, vamos a decir así, ¿no? Tenemos que asentarnos en lo sólido, en lo que realmente viene de Dios, ¿no? Porque todo lo demás es banal, es vanidad y no lleva a la salvación, ¿no? Vemos aquí cómo, pues, la voz que surgió con Juan el Bautista y también con la que ha surgido con el tercer Elías, pues, ¿qué hace? Pues nos resitúa en las sendas antiguas y nos da, además, pues, la verdad presente, ¿no? Con lo cual, es un poco como sacar la hojarasca, pues, que siempre acaba acumulándose en las iglesias oficiales, en lo que es el supuesto pueblo de Dios, ¿no? Y desde luego, pues esta es una obra que el tercer Elías ha tenido que hacer y está haciendo, pues para resituar las cosas en el pueblo de Dios, ¿no? Y el pueblo de Dios, pues en este sentido, que nadie se fíe de una iglesia que estando en esa denominación, pues ya va a ser salvo, porque eso es como hierba que se seca cuando sale el sol, ¿no? En verano.
Luis, acá es, mira, hay una cosa, como tú dices, está hablando, se puede aplicar al hombre, pero fíjate que dice, como hierba es el pueblo, está hablando el pueblo de Dios, como tú dices, ¿no? Y una voz, ya veíamos a Juan el Bautista, una voz que grita, que clama, que anuncia, que proclama, que profetiza, ¿no? Y habla de eso, toda carne es hierba y toda su gloria como la flor del campo. Y le está hablando al pueblo, dice, la hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Pensemos que el tema viento, ¿no? Dice, el viento de Jehová sopló en ella, ¿y qué pasa con la hierba? Se seca y se marchita. Más dice, después la palabra permanece. Hay un pueblo que con el viento se marchitó, se cayó. Ahora, nosotros habíamos visto claramente, en la Biblia hay muchas alusiones a un viento especial, a un viento solano, que es el viento que abre el Mar Rojo, que es ese viento del desierto. Pensemos que Juan aquí estaba en el desierto y es el viento del oriente. Juan estaba en el Jordán, al oriente. Venía un viento del desierto, un viento del oriente, y que claramente, bueno, eso yo lo hemos visto en el juicio de los vivos, hacía alusión a los hijos del oriente, también tenía esa relación con el pueblo árabe. Entonces, siempre este viento solano, lo vemos en Jonás, que hay un viento solano que le hiere la frente. Lo vemos en Jesús cuando dice que salisteis a ver al desierto, ¿no? Y dice, una caña sacudida por el viento, y pensemos que una caña en la Biblia es una referencia siempre a Egipto. Y él está diciendo, es decir, pero una caña, un Egipto sacudido, derribado por el viento, siempre este viento solano, este viento del desierto, este viento del este, que trae ¿qué? Que trae un juicio y que arranca al pueblo de Dios cuando ya está rebelde. Es la misma aplicación, y Jesús cuando habla de Juan lo dice también, ¿no? Una caña sacudida por el viento, y acá vemos el viento del este, el viento solano, donde estaba Juan, el viento del desierto, que hace ¿qué? Que seca al pueblo de Dios. Lo mismo que en el 2001. La misma aplicación, este viento del oriente que trajo el juicio y también, digamos, taló ese árbol y en el cual tenía que crecer un renuevo, que es este remanente, que bueno, que está dando el mensaje. Sí, sí, sí. Fijémonos que la palabra carne lo menciona 2 veces, ¿no? Y entonces, pues claro, nos lleva a esos 2000 años que se está dando este mensaje, ¿no? Tanto a su pueblo y también a los que no son de su pueblo. Muy bien, sí, sí, también. Por supuesto. Disculpa, Laura, ¿qué palabra dices que se repite 2 veces? Que no te he oído bien. La palabra carne. A carne. Vale, porque en el versículo 1 y 2, bueno, el 1 ya empieza con consolaos, consolaos. Lo dice 2 veces. Y en el 2 dice que su tiempo es cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Y esto también antes me ha llamado la atención, no lo había comentado, pero aprovechando que tú lo dices, pues... Porque como que van relacionados, carne y bueno, consolaos, ¿no? Y bueno, y lo otro que dices, pecado, bueno, también como que van relacionados, ¿no? Muy bien, muy interesante, ¿eh? Como siempre estos mensajes, ¿no? Que da la Biblia también numéricos, ¿no? Y que hay que tener siempre en cuenta también, ¿no? Y esto también podría hacer referencia a que mientras el ser humano está vivo, tiene tiempo de escuchar y aceptar la palabra. Pero una vez se acaban los días, se seca. Como la lebrina desaparecemos, ¿no? Ya no hay tiempo. Es decir, que esto demostraría pues que mientras hay vida, es momento de oír y aceptar. Cuando ya llegamos a vejez y a morir, ya se acabó el tiempo. No hay más oportunidades luego. Como muchos indican, ¿no? Que habrá segundas oportunidades. No. Es la vida del hombre. Y pro. Sí, desde luego es una amonestación clara, ¿no? A nuestra provisionalidad total, ¿no? En esta vida, y que debemos de aprovechar para buscar la verdad, y una vez pues la hemos encontrado de una forma, pues, en fin, coherente, pues seguirla, ¿no? Bueno, la lección nos hace una pregunta, ¿no? Acerca, pues, de la lección del lunes. Nos dice, lee atentamente Isaías 40, del 6 al 8, que es lo que hemos hecho ahora,
Dice, tú que eres efímero como la hierba, ¿qué esperanza puedes obtener de lo que dicen estos versículos? ¿Contra qué deberían advertirnos? Y nos dice, ¿dónde no deberíamos poner nuestra confianza? Bueno, desde luego, no deberíamos poner nuestra confianza en una organización o un grupo de personas, sea el que sea, que no esté atendiendo precisamente a esta voz que clama en el desierto. Ahí seguro que no voy a poner mi confianza, ¿no? Porque no sería lógico, ¿no? Si los versículos me dicen que tengo que atender a esta voz que clama en el desierto, bueno, pues lo que no voy a hacer es hacer caso de una organización que no está atendiendo a la voz del tercer Elías, precisamente, ¿no? Además, fíjate que ellos siempre se van por la tangente, siempre se hacen los tontos y no dicen lo que tienen que decir, porque aquí siempre aplican las cosas, cuando la aplicación va directamente contra la organización, contra el pueblo de Dios como el conjunto, contra la institución, ellos lo llevan al terreno personal, lo miran para el otro, siempre se lo quitan de encima. Es verdad que aquí la hierba también puede ser el ser humano, pero si nos fijamos, estaba primero apuntando al pueblo de Dios. Y ellos ahí, no, ¿qué te dice a ti? Cuando habla de los dirigentes, dice que habla de la feligresía. Cuando habla de la iglesia, dice que habla del otro. Ellos siempre se hacen en Argentina decimos el sota, que mira para otro lado, que a mí no, siempre es lo mismo. Le está diciendo a ellos, ¿no? Este viento, esta voz y este pueblo que se marchita, que se seca al mismo momento. Pero bueno. Sí, desde luego el tema del tercer Elías lo toca un poco, ¿no? Y bueno, en la lección veremos que hacen mención un poco de ello, pero muy de pasada. Pero bueno, es un tema que es primordial hoy en día, ¿no? Si sabemos que esto ya se acaba, creo que esto lo puede ver todo el mundo, pues bueno, es también lógico, si tienes un poco de conocimiento bíblico, esperar que tiene que salir un tercer Elías. Entonces, bueno, hablar al menos de ello, ¿no? Para que la gente al menos pueda iniciar esa búsqueda, si es que no la ha iniciado ya, ¿no? Y si es que no lo ha encontrado todavía. Vamos a... Sí, dime. Una cosa más, Luis. Me gustaría aclararlo, porque pensemos que el mundo adventista se ha aferrado a ciertas citas de Ellen White, de que el tercer Elías es un pueblo, que sí, pero a veces yo creo que Ellen White tuvo que aclarar esa situación para poder matizar lo que en la Biblia es más claro, que el tercer Elías es un individuo. Si uno lee la Biblia, lo que viene primero es que el tercer Elías es un individuo. Es decir, el Elías fue Juan y uno que tiene que venir. Ahora, si uno investiga un poco más, bueno, puede ver el tema de Josué y los que están con él y Daniel y muchos casos que verías que también es más amplio. En Juan el Bautista es verdad que era muy solitario, tenía discípulos, pero prácticamente dependía todo de él. Ahora, cuando uno ve en la Biblia, ve que no carga todo sobre un individuo, que es más, pero que hay un individuo y ese es el primer énfasis de la Biblia. Entonces yo creo que inclusive esas citas de Ellen White era para matizar la parte que quizás estaba más invisible o más velada. Pero han tomado eso, lo han puesto ahí, e inclusive todo lo otro lo han enterrado. Y a mí me sorprende que hay gente que inclusive llevan años con nosotros, que de este mensaje, que esto no lo niega, que es un individuo, que yo no lo puedo creer, porque tú ves la cita de Ellen White clara y lo ves, la Biblia es contundente. La primera énfasis, la primera interpretación bíblica del tercer Elías es un individuo, como fue Juan, es clarísimo. Después está lo otro, obviamente. Es lo lógico, además, es lo lógico porque cuando tú ves como de Dios, nunca da un mensaje a 1000 personas de golpe, que yo sepa, ¿no? Bueno, al menos un mensaje profético, siempre se lo da a un guía, ¿no? Y ese guía es el que luego lo transmite al pueblo. ¿Querías decir algo, Gaia? Sí, no, quería hacer un comentario que quizás para nosotros suene ya muy oído, pero bueno, a lo mejor hay alguien que escucha y se está hablando de a quién no dar confianza, ¿no? Y hay que acordar algo que parece muy básico, pero a la vez creo que lo olvidamos siempre, de no confiar en nosotros mismos, ¿no? La Biblia todo el tiempo nos habla de esto y Ellen White también, pero muchas veces parece como, no sé, parecen estos conceptos muy básicos que pero lo olvidamos constantemente porque a veces te das cuenta que siempre sale nuestro yo, nuestro orgullo y siempre uno tiende a confiar en nosotros mismos. Y esto también es una cosa muy peligrosa, porque sabemos que nunca tenemos que confiar en nosotros mismos, al no ser que estemos realmente en una relación con Dios muy, muy estrecha, que creo que también, o sea, es un percurso largo que nunca se termina, pero también
Yo muchas veces me ha pasado de estar con la dentista que te das cuenta que te hablan como yo, confía más en su propia opinión que en el tercer día o que en la palabra de Dios o que no, te das cuenta que realmente eso todavía es muy básico, pero es un error que seguimos arrastrando bastante. Recordemos que aquí mismo, bueno, Isaías mismo, ahora hablando del tercer Elías, como decías, Dios no puede dar en conjunto a todas las personas el mensaje. Cuando hizo la pregunta, bueno, cuando Dios hizo la pregunta, ¿a quién enviaré? ¿A quién enviaré? Justamente fue este profeta el que dijo, heme aquí, envíame a mí. ¿Por qué? Porque no había más profetas o individuos que querían hacer la voluntad de Dios. Entonces uno dijo, heme aquí, ¿no? Podían haber dicho o dos o tres, ¿no? Porque Dios lo dijo no sé cuántas veces, también lo repitió, ¿a quién enviaré? ¿A quién enviaré? Y en este caso sucedió lo mismo, ¿no? Entonces, esa persona ha respondido, por lo cual se hizo cargo de este gran mensaje, que además es un peso muy grande, con lo cual no podemos descartarlo o decir cualquier otra cosa, ¿no? de esto. Luis, Dime. siguiendo un poco la línea de lo que decía Laura, es curioso que mucha gente que está en este mensaje no llega a ver, ¿no? Esto lo del tercer Elías, como decía Javi y Laura, y cuando lo logran ver, que es una persona física, o sea, un hombre, no puede ser él. Hay muchos Elías, o sea, todo el mundo quiere ser Elías. Es como que si están en un extremo, en plan, no puede ser una persona física, vale, puede ser una persona física, pero no puede ser él. O sea, es como, no hay un punto medio para este mensaje. Es como que van a empezar a aparecer un montón de Elías. No sé. Lo que podemos tener es el espíritu y el poder de Elías. Eso está dado, siempre ha sido dado. Lo podemos haber visto en Sem, por ejemplo, cuando ha presentado lo de la historia, cuando fue contra Nimrod, y en tantos otros. Eso lo podemos tener, ¿no? Ahora el Elías, que había de venir, bueno, Dios sabe por qué elige a cuál, escoge a uno y no a otro, Dios sabe. Yo, gracias a Dios, que no soy yo. Desde luego, porque es un gran peso. De todas formas, pues es un poco pues moverse por la lógica, ¿no? Es decir, ver cómo ha funcionado siempre la Biblia, pues hoy en día no va a ser distinto, ¿no? Por supuesto que las cosas siempre hay que pasarlas por el filtro, en primer lugar, de la oración y en segundo lugar también de tu propia lógica, ¿no? Las cosas tienen que cuadrar. Pero bueno, es un trabajo que todo el mundo, cada uno tiene que hacer y cada uno tiene que llegar a sus conclusiones, ¿no? Pues bueno, me gustaría contar algo que siempre creo que en todas las historias se ha repetido. Empezando ya desde Jesús, ¿no? Los discípulos hablaban, ya con tan solamente oírles hablar, ya todos reconocían que, bueno, los discípulos estaban con ellos, ¿no? En una ocasión nos pasó lo mismo en una de esas iglesias que habíamos visitado, pues, y bueno, que se había dado el mensaje, que dimos el mensaje y tal, pero nos dijeron que, bueno, que nosotros éramos los discípulos de Víctor San Vicente porque hablábamos igual, ¿no? Claro, el mensaje del tercer Elías hace eso. Todos luego hablan el mismo lenguaje. Eso es el mismo lenguaje, bueno, todo el mismo mensaje que se da. Y es claro, es eso, que siempre estamos repitiendo una rueda dentro de una rueda, ¿no? Y eso nos identifica también. Sí, si miramos las redes sociales, que hay muchos grupos adventistas, ¿no? No sé, miras la vara del pastor, ellos se consideran el tercer Elías. Miras a aquellos que hablan de que Cristo viene en 2031. El líder de ese grupo se considera el tercer Elías. Y hay tantos y tantos que se consideran el tercer Elías. Pero en cambio no se dan cuenta que el tercer Elías no iba a salir ni en Sudamérica, ni en Rusia, ni en América del Norte, ni en China, sino que iba a salir en Tarsis. Según la profecía, va a salir en Tarsis. Tarsis es España. Por lo tanto, lo que no venga de aquí ya no es un Elías. Ya no es un Elías.
Por lo tanto, sería fácil verlo. Pero bueno, todo el mundo se adjudica el título, ¿no? Pero luego ves que sus mensajes pues son equívocos, son errados, grandemente errados, ¿eh? Y bueno, es fácil que sería, ¿no? Sí, sí, sí. Seguir las conferencias y ver realmente dónde está el mensaje, dónde está el tercer Elías, ¿eh? Pero el orgullo humano es así, ¿eh? Sí, sí, es una pista muy, muy importante que seguir, ¿no? Esta. Bueno, vamos a continuar con el martes, con Isaías del 9 al 11. Emi, si quieres leer Isaías 40 del 9 al 11, y lo comentaremos también. Nueve al 11. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levante fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas, que a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. Y aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará. Y aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos, en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Muy bien, Emi, muchas gracias. Bueno, pues aquí tenemos 3 versículos más, ¿no? También pues muy, muy importantes, muy interesantes, ¿no? Aquí seguimos viendo, pues, aquí la palabra que llama la atención, pues es esta anunciadora de Sion, ¿no? Anunciadora. Bueno, anunciadora lo busqué, es basar, y significa mensajero que predica buenas nuevas, ¿no? Bueno, una vez más, pues tenemos esta triple o esta doble situación, ¿no? La situación de Juan el Bautista, por un lado, y tenemos también pues la situación de este mensajero que tendría que surgir poco antes de la segunda venida de Jesús, que es este tercer Elías, ¿no? Aquí también me llama la atención el hecho que nos habla pues tanto de Sion como de Jerusalén como de Judá, ¿no? Esto vendría a simbolizar lo mismo, digamos, o no, o son matices diferentes de la misma cosa. Porque, claro, en primer lugar uno pues piensa, bueno, esto es el pueblo de Dios, evidentemente, ¿no? Tanto Sion como Jerusalén como Judá. No sé si alguien esto pues lo ha estudiado con más profundidad, pero en todo caso pues es curioso, ¿no? Estos 3 matices que da. A ver, hay textos, por ejemplo, en Salmo 76.2 dice, en Salem, que Salem es Jerusalén, está su tabernáculo y su habitación en Sión. Siempre es como que va reduciendo, es como un círculo dentro del otro. Tenés o Israel, Judá, Jerusalén, Sión, y hay un versículo que está en Zacarías que inclusive habla de Jerusalén y lleva a un punto más central que dice la casa de David, inclusive. Sí, o sea que es un punto dentro de otro punto, sí. Exacto. Es como siempre llega a un punto más y hasta David y su casa, ¿no? Ya dentro de Sión, por así decir. Sí, sí, sí. Muy bien, muy interesante. Bueno, entonces esto vendría a decir, pues, que llega realmente a este mensaje, pues se anuncia a todo el pueblo, ¿no? Desde el más pequeño al más grande y en todos sus matices, ¿no? O sea, nada queda sin advertir, ¿no? Es una advertencia que llega a todo el mundo. Claro, Sí, lo que pasa es como que siempre sale del centro el mensaje. Inclusive dice, súbete a un monte muy alto. Si uno busca monte, bueno, monte, collado, y enseguida te lleva a montañero y dice Ararita. De los de Ararat, como que a los montes Ararat, que es muy significativo yo cuando lo leí, ¿no? Porque realmente el Ararat, en este mensaje, ese tema arqueológico descubierto por Ron Wyatt es uno de los pilares de este mensaje. Y todo lo... Bueno, y además el ministerio ha estado ahí, ¿no? Pero es interesante cómo ya es como Ararita ese monte también, ¿no? De alguien de Ararat.
Sí, sí. Bueno, es una relación muy interesante, ¿no? Porque, como tú dices, pues es uno de los pilares de este mensaje, ¿no? Todo el trabajo de Ron Wyatt y especialmente su punto culminante en gran manera, que fue el Arca de Noé, ¿no? También la de la Alianza, pero el Arca de Noé quizás es su descubrimiento más difundido, ¿no? O sea que sí, tiene ese paralelismo, ¿no? Y fue el primero, fue el originador de todo, ¿no? El del Arca de Noé, de lo de Ron Wyatt, me refiero. Sí. Y es curioso también pues el papel que tuvo Ron Wyatt también en todo lo que determinó lo que sería también el tercer Elías, ¿no? Porque, bueno, como se presentó ya en este ministerio, pues el mensaje de Ron Wyatt llegó a la Iglesia Adventista pues antes de que se iniciara pues el juicio a los vivos, ¿no? Fue como una especie de última advertencia, vamos a decirlo así, ¿no? De una especie de amonestación que se hacía a la Iglesia Adventista denominacional y que fue rechazado, curiosamente, ¿no? Siendo un mensaje tan claro y tan limpio, uno se sorprende cómo pudieron pues tirarlo para atrás, ¿no? Sí, y había algo más. La otra vez hemos visto, yo creo que muchos aquí hemos visto un vídeo. Bueno, ponía en duda porque sabemos que la ciencia trata de negar todas las evidencias. Trata de decir, bueno, no hay evidencias cuando las hay, pero tratan de negarlas. Pero era interesante porque hablaba un buzo que estuvo con él y es como que él, por sobre todo, decía, yo creo, porque le creo a él, porque nunca conocí una persona como él. Él era único, especial, y nunca he conocido una persona como él, decía. Era impresionante. Y esa persona única, especial, que debería tener algo, sí, algo totalmente diferente a todo el resto, pues el adventismo le hizo la guerra. Bueno, el adventismo, el falso adventismo, por más que sean mayoría y dominen la institución, pero que era una persona única, especial. Sí, esto un cristiano también debe de tener un poco esta sensibilidad, ¿no? De saber identificar cuando una persona ya respira por todos los poros de su piel que viene de Dios. Luego su mensaje tiene que contrastarse, lógicamente, ¿no? Pero claro, es que además era eso, es que además Ron Wyatt era una persona que transmitía una sinceridad total, ¿no? O sea que en este sentido, y luego su mensaje sobre todo pues era, en fin, comprobable y totalmente importantísimo para nuestros días, ¿no? Sí, yo creo que hay cuestiones que se disciernen, como dice la Biblia, el que es espiritual, ¿no? Las cosas espirituales se disciernen espiritualmente, hay cosas que se disciernen con el Espíritu Santo. Cuando uno, aunque sea, oye en vídeo, lo ve y lo oye a Ron Wyatt, si tienes el Espíritu Santo, ves que esa persona estaba llena del Espíritu Santo. El que ya le causa rechazo, mira, es porque otro espíritu lo mueve. Hay personas que pueden engañar muy bien, pero el Espíritu Santo es el que percibe esas cosas, él se atrae a sí mismo y en él se ve. En él se ve. Yo recuerdo que gente me ha dicho, bueno, sí, es que, hablando de Víctor, dice, es que a mí me rechaza ya oírlo. Bueno, ¿será que no te gusta el espíritu del poder de Elías? Yo pensaba siempre. Yo quería comentar pues precisamente esto, que antes estábamos hablando del hecho de que mucha gente no pueda o no quiere entender que pueda haber una figura de un solo hombre que represente a ese tercer Elías. Y bueno, tenemos el ejemplo de Ron Wyatt, ¿no? Y cómo Dios utilizó ese hombre humilde y evidentemente no lo hizo todo solo él, o sea, tenía gente, sus hijos, su familia, amigos, gente que colaboraba con él, ¿no? Pero él era como ese puntal, ¿no? Que utilizó Dios. Y también es curioso como el patrón de lo que descubrió Ron, bueno, de lo que Dios le fue mostrando, que ese patrón es el juicio, porque todos los descubrimientos arqueológicos tenían que ver con el juicio. Pues el arca de Noé, el juicio con el diluvio, el paso del Mar Rojo, el juicio a ese Egipto, ¿no? El monte ahora no me sale el nombre, Jabal al-Laus, ¿no? El Sinaí, el juicio y la ley, ¿no? El arca de la alianza, pues ese juicio investigador, esa ley también. Sodoma y Gomorra,
ese juicio hacia los impíos, ¿no? Entonces, ese patrón, ese mismo espíritu que guió a Ron, que dio esa última advertencia a la iglesia adventista, es el mismo que siguió y sigue hoy en día con el mensaje del cuarto ángel y con el tercer Elías. Es exactamente el mismo patrón. O sea, que esto es otra señal, ¿no? Para pues, discernir de dónde vienen los mensajes. Y, bueno, yo quería comentar otra cosa del capítulo 40, pero quizás lo haré más tarde. Como quieras. Luego, claro, aquí también nos dice algo muy interesante, ¿no? El versículo 9 nos dice que esta voz, esta anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, levántala, no temas. Este también es un aspecto que se comprende mal del tercer Elías, ¿no? Y bueno, mucha gente acepta sin ningún problema de que Juan el Bautista tuviera un ministerio y una predicación fuerte, es decir, que era tronadora, que no era una predicación que te dejara indiferente, como se lee en la Biblia, pero en cambio cuesta de aceptar que hoy en día ese patrón se reproduzca en nuestros días, ¿no? Parece que todos tenemos, o todo mensaje tiene que ser acompañado por una especie de buenismo o de falsa piedad, vamos a decir así, o de suavidad impostada, que, no tiene nada que ver con la Biblia. Es decir, en la Biblia los mensajes, y más el de Juan el Bautista, se da con contundencia. No es un mensaje que sea un mensaje diplomático o un mensaje pensado para gustar, sino que es un mensaje que lo que da es la verdad desnuda, ¿no? Entonces, bueno, esto pues es el mismo Dios quien lo demanda también. Y lo vemos en esta frase, ¿no? Levanta fuertemente tu voz. Bueno, pues esto también hay que considerarlo, ¿no? Son mensajes que dan cachetes, Sí. cachetes. Y como Claro. no nos gusta que nos den cachetes, no, este mensaje pues lo rechazo. Que me den cosas dulces, que me digan guapo, bonito, que bien lo haces. Pero un mensaje que me dé cachetes, que tenga que cambiar posturas, a ese ya no lo acepto. Es la condición del pueblo adventista hoy. Sí, sí. Bueno, Claro. tenemos... Sí, Bueno, quería... perdona, Luis, di. Sí, Pep, sí. No, que con la línea esta, ¿no? De que, bueno, hay mucha gente que dice, bueno, es que vosotros criticáis, solo hacéis que criticar. Pues muy bien, la gente que diga esto, que haga el favor, por favor, de leerse el mensaje del segundo ángel, de Apocalipsis 14. Y si no tiene bastante, que se lea Apocalipsis 18 y vea realmente qué es lo que dice Dios con esos mensajes, ¿no? Cómo está haciendo una denuncia tremenda, y si ellos quieren creer que eso es criticar, pues no sé, yo no le voy a poder hacer nada, que Dios los ayude. Y lo que sí que quería decir antes, que ya me va bien también decirlo ahora, es que a mí, no sé vosotros, a mí estos primeros versículos del capítulo 40, pues no sé por qué me venía a la mente el mensaje a la Odisea. Que es como esa amonestación muy dura para el pueblo, para esa iglesia, pero que a la vez tiene ese mensaje de esperanza para aquellos que puedan y quieran recapacitar, ¿no? Y liga un poco con eso que leíamos de la hierba que se va a secar, ¿no? Y como decía Javi, que no toda la hierba se va a secar, se va a marchitar. También lo dice en Santiago 1, del 8 al 11, cita estos versículos de Isaías y se ve claramente aquí como él, se escribe lo siguiente, dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol en calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosura.
su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. O sea que aquí también está haciendo una distinción entre el humilde y el exaltado, ¿no? Es lo mismo que la Odisea también, ¿no? El que se cree muy exaltado será marchitado y el humilde será el que lavará sus ropas, ¿no? Con la sangre del cordero. Es un poco el espíritu que veo yo a este capítulo y es lo que me recordaba un poco. Muy bien, pues muchas gracias, Pep. Perdona, Luis. Sí, Fanny. Bueno, con respecto a todo lo que estamos diciendo del mensaje, ¿no? Del cuarto ángel, del mensaje del tercer Elías y todo esto, bueno, lo que comentábamos anteriormente, que decía Javi, que es el espíritu quien discierne, ¿no? las cosas, y lamentablemente cuando nosotros, bueno, los que hemos sido adventistas del séptimo día desde que nacemos, como yo, ¿no? El diablo ha hecho un trabajo muy importante dentro de la iglesia y eso lo sabemos. Ha sabido infiltrarse, ha sabido, bueno, hacer las cosas para que hoy en día la iglesia adventista o los que son adventistas estén rechazando este mensaje, ¿no? Y sobre todo estén rechazando lo del tercer Elías. ¿El por qué? Porque la verdad es que cuando nos ponemos a ver un poco la historia del movimiento adventista y nos ponemos a ver la cita de Elena White, ella tenía muy claro que habría un tercer Elías. Pero el diablo se encargó de que a lo que se le diera un poco auge en los escritos de ellas es a decir, bueno, lo que hoy en día se conoce, ¿no? Que el tercer Elías solamente es un pueblo, que es un simbolismo, lo que dice la Biblia y tal y tal. Eso se encargó de extenderse con fuerza en medio de los adventistas, ¿no? Un poco se querían, creo que es como el mensaje de Daniel 11 y todas estas, se querían desmarcar del mundo evangélico que ya predicaba de un tercer Elías hombre, ¿no? Y para hacerlo, ¿qué hicieron? Igual con algunos mensajes de la profecía que también lo han puesto como no debe, es desmarcarse de la interpretación que tiene el mundo evangélico y para ser distintos, ¿no? Y decir que no se nos compare con esto porque realmente nuestra doctrina es la cierta, tal y tal. Entonces, en la cuestión del mensaje del tercer Elías o el tercer Elías, un poco se dio tanto auge y tanto punto en el que iba a ser un pueblo para poder desmarcarse de esta interpretación evangélica para que no se relacionaran, ¿no? Y entonces que se llevó totalmente al extremo, al punto de que quien hoy en día en medio del pueblo adventista sabe o entiende o se le ha dicho que habría un tercer Elías que guiaría a ese pueblo. Porque la Biblia, como dice Javi, la Biblia ha sido claro desde un principio. Habrían tres Elías, la Biblia habla de tres Elías. El primer Elías era Elías, el profeta, ¿no? Era un hombre, y era un hombre que también iba a guiar un pueblo. Acordémonos de esos 7,000 que no habían doblado las rodillas ante Baal. Tenía un trabajo que hacer ese Elías. Era Elías era Elías hombre, pero también tenía un pueblo alrededor. Luego Juan el Bautista, sí, era un hombre, pero iba preparando el camino para que pudieran reconocer a quién, a Jesús. Por lo tanto, se le iba uniendo gente y de esta forma pudieron reconocer al Mesías cuando vino. Y en el tiempo del fin, si los dos Elías han sido un hombre guiando un pueblo, o sea que en el tiempo del fin tampoco lo puede ser. O sea, la Biblia, ¿cómo se interpreta? ¿Se equivoca? No se equivoca. Siempre sigue una línea en cuanto a las cosas proféticas. Entonces, si nos habla de que habrá un tercer Elías, tiene que ser lo mismo, tiene que seguir el mismo tono de los demás Elías, ¿no? Pero, ¿qué cuesta entender eso? Como dice Javi, lamentablemente el orgullo pesa mucho y como dice Yusef, pesa mucho en nosotros. Tenemos esos preconceptos y el que permitir que el Espíritu Santo nos dé ese discernimiento para poder realmente entenderlo, discernirlo espiritualmente, es muy difícil. Solamente dejándolo que pueda quebrarnos ese orgullo, porque eso es lo peor a lo que el humano se puede enfrentar, el dejar que se quiebre ese orgullo,
No es nada fácil, solo se puede hacer realmente si disponemos ¿de qué? De toda nuestra voluntad para Dios, para dejar que pueda el Espíritu Santo impresionarlo. De la otra manera no se podrá. Entonces, veamos un poco la secuencia que tiene la Biblia. Si nosotros hemos estudiado la Biblia y si vemos la secuencia que tiene, sabremos realmente cuál es este mensaje, cuál es este tercer Elías y si realmente es un pueblo o es un tercer Elías y un pueblo. Solamente el Espíritu Santo puede hacer eso, ese discernimiento en las personas. Solamente nosotros podremos decir muchas cosas, pero para que una persona pueda aceptarlo, únicamente lo tiene que hacer el Espíritu Santo. Y hasta nosotros, claramente, somos instrumentos y podemos dar pautas, pero dependerá de cada persona el que lo acepte o no lo acepte. Y ahí está un punto muy importante de la salvación. Si nosotros no aceptamos este mensaje, es que al final claudicaremos, como siempre lo ha sido, ¿no? Cuando no se acepta todo el mensaje en su conjunto. Muy bien, Fanny, pues gracias por este comentario. Y nada, pues dicho esto, vamos a continuar, ¿no? Por el versículo 12. A partir del versículo 12 hasta el final, hasta el 31, Isaías se explaya en lo que es el creador, ¿no? Y bueno, pues nos habla de una forma pues impresionante de cosas que tienen en relación con Dios, ¿no? Que tienen que ver con Dios. Vamos a leer el versículo 12. David, por favor, si quieres leernos el versículo 12 y lo comentamos en un momento. Quien midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo. Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. Muy bien, muchas gracias. Bueno, yo no sé, a mí lo que me llama la atención de este versículo pues es esto de los 3 dedos, ¿no? Estos 3 dedos. No sé a vosotros qué os evoca, ¿no? 3 dedos. A mí lo primero que me viene a la cabeza es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Los 3 trabajando al unísono pues para crear todo lo que nos rodea, ¿no? Pero no sé si alguien tiene a mano el Livestrong que pueda buscar dedos a ver qué significado tiene, ¿no? En hebreo. Pero en todo caso, pues bueno, a partir del versículo 12, pues Isaías se va explayando en lo que es la magnificencia de Dios, ¿no? En contraste con nuestra propia insignificancia. Bueno, sí, si en la no... versión si me permitís, en la versión del siglo XXI dice: quien midió las aguas con el hueco de su mano y marcó los cielos con su palma. Luego dice: quien allegó el polvo de la tierra en una medida y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. O sea, que no dice nada de 3 dedos. No menciona lo de los dedos. Difiere un poco. Habla del hueco de la mano, de la palma de la mano, pero no menciona. No sé si tal vez en el original se menciona los dedos o no se menciona, no sé. El tema es que parece que la palabra que es palmo y es dedo es la misma. Porque a mí me pone acá seret y es tanto palmo, amplitud de los dedos, palmo, dedo. Entonces, bueno, no sé, claro. Ahora el 3 parece que sí está también. El 3 parece que está ahí, que está en el original, parece. Pero bueno, eso, sí. En todo caso, bueno, pues... Perdona, una cosa. Yo he mirado el Livestrong 3 y me sale en gran abundancia, capitán, instrumento de música, entre paréntesis. Y luego pone príncipe con 3 dedos, 3 veces de los 30. 30 y 30. ¿Sí? Bueno, perdón. No sé si ha aclarado más o acaba.
3 veces 30, dices. Sí, 30, dice 30, 3 30. veces de los 30 al final. Bueno, en todo caso, es una descripción de Dios, ¿no? Y de su obra creativa, cómo la hizo, ¿no? Bueno, a mí me vino esto a la cabeza, ¿no? Pero desde luego, claro, esto puede tener muchas interpretaciones y traducciones incluso, ¿no? Porque he mirado en dedos y no sale nada, ¿eh? Vale, vale. Pues vamos a Bueno, seguir. No sé si Claudia está por aquí, que quiera leer 2 versículos, el 13 y el 14. 13-14. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o el aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? Vale, Claudia, gracias. Bueno, aquí vemos pues una descripción de Dios, ¿no? En este caso de su sabiduría. Y realmente, pues cuando uno lee esta forma de expresarse de Isaías, pues te ayuda un poco a captar hasta qué punto pues Dios es magnificente y perfecto, ¿no? Y nosotros pues somos insignificantes. Y concretamente pues con el tema de la sabiduría. Nosotros lo que el hombre siempre, una de las cosas que el hombre busca siempre en su en fin, intento de ensalzarse es la sabiduría, ¿no? Es el ser sabio. En cambio, bueno, aquí se nos presenta un Dios que es la sabiduría, no es que la busque, es que lo es, ¿no? Él es sabio desde siempre, ¿no? En fin, cuesta un poco también de comprender hasta qué punto la naturaleza de Dios, ¿no? Hasta dónde llega, hasta dónde alcanza, ¿no? Nosotros, pues, en estas descripciones, pues, nos quedamos muy cortos, lógicamente, y nuestra imaginación, pues, no alcanza a poder abarcar todo lo que significa Dios, ¿no? Desde luego. Pero bueno, es la belleza también de estos versículos, ¿no? En los cuales, bueno, es como si te asomaras un poco a esa realidad que es Dios, ¿no? Vamos a leer también del 15 al 17. Muestra su magnificencia, ¿no? Estos versículos son paralelos a los que hay en Job, en los capítulos finales, cuando él se da ya a conocer, ¿no? Y ahí también le muestra, te voy a hacer preguntas, contéstame tú, ¿no? ¿Dónde estabas tú cuando creé todo esto? Y el Leviatán, ¿cómo es esa potencia que tiene, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, eso demuestra que él es el único Dios. Como él no hay otro. Como él no hay otro, en poder, en sabiduría, en ciencia, en todo. Es lo que demuestra la magnificencia de ese Dios, en el cual el hombre común no confía, ¿no? Es triste. Dime, Ángel, ¿querías decir algo? Vale. Vamos a leer pues del 15 al 17, Laura, por ejemplo, si quieres leer estos 3 versículos. Y aquí vamos a ver un poco pues la pequeñez del ser humano, ¿no? Y dice así: he aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas que son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y que lo que no es. Y que lo que no es. Muy bien, Laura, muchas gracias. Bueno, aquí desde luego, pues en estos versículos tan poéticos, ¿no? Pues vemos claramente la insignificancia del ser humano. Vemos que el ser humano comparado con Dios es infinitamente pequeño, ¿no? Y esto también pues nos resalta lo infinitamente grande que es el sacrificio que Dios hace por nosotros, ¿no? Se sacrifica por lo infinitamente pequeño, ¿no? Y esto hace que su sacrificio sea infinitamente grande. Es un contraste impresionante realmente, ¿no? Vamos a proseguir. Javi, si quieres leer del 18 al 20 y veremos pues el tema de las imágenes. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen compararéis con él?
El artífice prepara la imagen de talla, el orfebre le extiende el oro y el platero le funde cadenas de plata. El pobre escoge, para ofrecerle, madera que no se apolille. Se busca un hábil artista que le haga una imagen de talla que no se tambalee. Muchas gracias, Javi. Bueno, ya sabemos, ¿no? O sea, intentar reducir a Dios en imágenes de madera y de piedra, pues es absurdo, ¿no? Es un acto inútil totalmente. Aquí yo he hecho un apunte, ¿no? Porque efectivamente la lección hace comentarios acerca del tema de que no hay que adorar imágenes, pero en ningún momento, como siempre, menciona el hecho de que la Iglesia Católica es la institución que, teóricamente, llamándose cristiana, ha tirado por tierra el segundo mandamiento y adora imágenes, ¿no? Entonces, bueno, llama la atención, como siempre, ¿no? Yo he apuntado aquí, la lección del jueves se detiene en estos 3 versículos para denunciar el hacerse y adorar imágenes, pero no comenta ni por casualidad la abolición del segundo mandamiento por parte de la Iglesia Católica. Luego comenta de pasada que un tercer Elías deberá hacer una obra de restauración antes de la segunda venida. Nos dice la lección, justo antes de que el Señor venga nuevamente, con el camino preparado por la obra vial de un último mensaje de reconciliación de Elías, la decisión será la misma que en los días de Isaías. ¿Adorarás al Creador o adorarás alguna otra cosa? Aquí la lección nos menciona de pasada el hecho de que deberá de surgir un tercer Elías antes de la segunda venida de Cristo. Pero cuando veo que el tercer Elías tendrá que dar el mensaje del cuarto ángel, y el mensaje del cuarto ángel de Apocalipsis 18 va en buena forma contra Babilonia, contra esta ramera, contra el Vaticano, contra el papado, y te das cuenta que las escuelas sabáticas, y concretamente en este caso el tema de las imágenes, no dice ni mu del Vaticano, pues ya ves que la Iglesia Adventista no es el tercer Elías. Es que esto ya, vamos, se ve directo. O sea, esto no hace falta ser muy listo, ¿no? O sea, la Iglesia Adventista denominacional no es el tercer Elías, esto seguro. Por tanto, bueno, aquí ya tendríamos una pista también por todos estos que quizá todavía pues estén dudando, ¿no? Y esto lo vemos, insisto, en que el tercer Elías debería de dar el mensaje del cuarto ángel, que consiste en denunciar al Vaticano, y no se está denunciando al Vaticano en hechos tan clamorosos como, por ejemplo, el segundo mandamiento. Sí, y hay que ver una cosa para la gente que se sigue aferrando al tema de la Iglesia, es que la Iglesia Adventista está tratando de estar a bien con todos, digamos. No solo con Roma. Entonces, si el mensaje es un mensaje clarísimo de denuncia a Babilonia, sea lo que sea que es Babilonia, y que sabemos quién es, bueno, que es el Vaticano y los que se unen con ella, pues si está bien con todos, si no denuncia a nadie, pues no va a dar ningún mensaje. Porque obviamente que no es que van por este camino y llegará la lluvia tardía y saldrán a denunciar a Babilonia, porque sí, no, obviamente que eso está quedando enterrado, entonces no van a cumplir su misión, está claro, que es una institución desechada ya por Dios. Y solo un detalle, me da risa cuando realmente la Biblia es muy atinada, entonces dice que haga una imagen de talla que no se tambalee, ¿no? Es como gracioso, ¿no? No se pueden ni mantener en pie y las adoran, ¿no? Claro. Bueno, desde luego el contraste es fuerte con la descripción que nos ha dado antes de Dios, ¿no? Bueno, vamos a continuar con el versículo. Disculpa, Luis. Sí, Pep. No, y digo, la descripción que nos ha dado antes de Dios, pues nos lleva al sábado, ¿no? Porque nos lo presenta como el creador y por lo tanto es el sello, es el sábado, que es el otro mandamiento que ha estado pues atacado plenamente por esta Babilonia, ¿no? Por esta bestia. Exactamente. Vale, pues Josep, si quieres leernos el versículo 21 y 22, por favor. Y ya iremos terminando porque tiene que venir el culto. Ángel quiere hablar, pero no se le oye, ¿eh? Ah, perdón, Ángel, no se te oye. No se te escucha. No. No se oye nada. Lo siento. Voy leyendo si os parece, mientras Vale. tanto. 21 y 22, por favor. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿No os lo dijeron desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Dios está sentado sobre la redondez de la tierra, cuyos habitantes son como langostas,
extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. ¿Hasta el 22? Sí. Bueno, aquí vemos esta significación, ¿no? De este contraste, en primer lugar, entre lo que es Dios y lo que es, pues, el ser humano, que es como langostas, nos describe como langostas, ¿no? Pululando por la tierra. Pero desde luego también llama la atención esta comparativa de la tierra con una tienda para morar, ¿no? Y bueno, nos da una vez más, pues, esa correlación con lo que profetizó Miller, ¿no? Que evidentemente sabemos que esa profecía de los 2300 días o años pues estaba, en fin, mal en cuanto al evento que tendría que acontecer, pero que no iba tan desencaminado a la hora de identificar la tierra con un santuario, ¿no? Aquí vemos pues esta correlación un poco, o sea que Dios permitió desde luego que hubiese toda esa profecía que encajaba a la perfección para causar esa situación en la cual todo el mundo luego tuvo que decidir acerca de qué había pasado ahí, ¿no? Y de tomar medidas en su propia vida. Es decir, que Dios actúa de una forma siempre impresionante, ¿no? Y sí, una cosita, pero por eso para nosotros es tan importante tener todos los matices de un punto de la verdad. No solo decir, bueno, esto es así y no así. Bueno, a ver, ¿no? Pero debemos tener todos los matices de cada punto, porque si no, no podemos encajar todo el mensaje. Hola, ¿me oís ahora? ¿Me oís? Sí, ahora te vemos, Ángel. Vale, genial. No, lo que quería comentar es que al fin y al cabo un ídolo de madera no es más que un tocón. Si os fijáis, es un tocón. O sea, es un trozo de árbol muerto que se coge y se pone y se hace una talla, pero al final es un trozo de madera, un tronco. Entonces, fijaros como, qué interesante, ¿no? O sea, al final Satanás lo único que hace es imitar todo lo de Dios. Y pone a un tocón para adorarle, ¿no? Fijaros que es interesante, ¿no? Porque la figura del tocón como remanente, ¿no? Es algo, vamos, yo creo que es evidente. Y después el hecho de que yo creo que todo esto tiene mucha relación con el tema de la naturaleza de Cristo, porque en el momento que nosotros estamos diciendo el tema de la naturaleza de Cristo, que si es como Adán después de pecar, es un árbol. Es un árbol más. Entonces convertimos a Dios en un árbol más, como nosotros, que puede ser talado. O sea, que fijaros lo interesante de todo esto. O sea, hasta qué punto es tan grave todo esto. Si no se entiende bien, es grave. Porque estamos llevándolo todo bueno, a un sacrilegio total, a una herejía real. Eso sí que es una herejía real. Muy, muy interesante. Sí, sí, desde luego tiene ese paralelismo, ¿no? Y impresiona, ¿no? Pensar que cometen esa atrocidad, ¿no? Realmente. Va más allá de lo que a veces nos podemos llegar a imaginar. Bueno, vamos a leer, Fanny, si te parece bien, los versículos 23 y 24 y veremos pues el destino que aguarda a los que a cambio de poder pues sirven al mal, ¿no? Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como soplen ellos se secan y el torbellino los lleva como hojarasca. Bueno, estos dos versículos se tendrían que mandar a la ONU, ¿no? Digamos, en fin, y soltarlos ahí en medio realmente, porque da ganas, de que se enteren un poco de lo que están haciendo, de en qué jardín se están metiendo, ¿no? Contra quién están luchando realmente, ¿no? Fijaros lo que están diciendo, como un tronco que nunca hubiera tenido raíz en la tierra. Es un tronco sin raíz, es un tronco sin raíz, es un árbol cortado. Fijaros, siempre estamos dando vueltas en lo mismo. Siempre damos vueltas en lo mismo. Sí, sí, desde luego es recurrente, Y otra vez volvemos al viento. Cuando sopla el viento, y en esta vez lo pone ya como un torbellino, se seca y se lo lleva. Siempre estamos en la misma también. Ángel, si quieres leer los versículos 25 y 26. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por sus nombres, ninguna faltará.
Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Vale, pues estos versículos también ya son conocidos, ¿no? Voy a leeros un trocito del comentario bíblico adventista, tomo 4, que nos comenta esto, me ha gustado lo que dice. Dice, cuando consideramos el número de estrellas, su orden y disposición, su gloria y hermosura, no podemos menos que quedar impresionados por nuestra propia insignificancia y el poder de Dios que todo lo trasciende. Todos los cuerpos celestes siguen su ruta designada. Cada uno tiene su nombre y su lugar. Cada uno tiene su papel que desempeñar en la gran procesión sideral. Y es verdad, ¿no? Porque yo me acuerdo, esto me ha hecho, pues, recordar, ¿no? Cuando yo era, pues, en fin, tenía 10, 11 años. Y me acuerdo muy bien en verano, ¿no? Observar el cielo cuando íbamos de vacaciones en la montaña. Y me hacía sentir, pues, en fin, me hacía plantearme las cosas de Dios, el ver el cielo, ¿no? Sin yo tampoco saber muchas cosas. Con lo cual, ahí en el cielo, evidentemente, también hay una fuente de discernimiento para las personas, para que puedan plantearse también las cosas de Dios, y lo ha sido siempre, ¿no? O sea que es un gran libro de texto, realmente, el cielo, ¿no? Y finalmente, pues vamos a leer los últimos versículos para ya ir terminando. Y bueno, no sé si queda alguien más por leer, me parece que no, ¿verdad? Arnau, si quiere leer Arnau, los versículos 27 al 31. Porque dice, oh Jacob, y porque dice, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios mi juicio. No has subido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguno. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nueva fuerza, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Muy bien, Arnau, muchas gracias. Bueno, pues con esto terminamos el capítulo 40. Aquí pues vemos este mensaje también esperanzador, ¿no? No debemos desanimarnos nunca. Jehová siempre está detrás de los acontecimientos y es fiel a su pueblo, con lo cual nos va a prosperar seguro de una forma u otra, siempre que le seamos fieles, ¿no? A mí me ha llamado la atención, no sé a vosotros, pero esto de los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, ¿no? Y creo que esto ya se comentó en algún culto, ¿no? De que estos muchachos pues son los que han tomado realmente la iglesia adventista, ¿no? Estos pastores de Nueva Hornada que están con sus mensajes, digamos, pues están flaqueando, están haciendo caer, y solo los que realmente se afiancen al mensaje del cuarto ángel, ¿no? A la verdad presente, pues, y al mensaje, digamos, de recuperando todos los hitos antiguos, pues van a ser las personas que van a poder tener las fuerzas suficientes como para llegar hasta el final, ¿no? Me recuerdan por aquí que es el versículo 31. ¿No? El siguiente. No. Ah, el siguiente. Ah, perdón. ¿El qué? ¿Perdona? No he entendido. Bueno, pues igual. Vale. Muy bien, hermanos. Pues si nadie más pues tiene que decir nada, pues vamos a... Perdón, yo quería hacer una última acotación ya para terminar, porque he visto que, bueno, hemos estado hablando de este tema del mensaje del cuarto ángel, el mensaje del tercer Elías, y he visto que en el chat, pues, hay algunas personas que aún no tienen claro la cuestión del tercer Elías. Bueno,
Y como ya lo hemos dicho, ya lo hemos explicado, eso ya es cuestión personal de cada uno. Yo creo que cada uno de aquí, de nuestros hermanos, al menos de nuestro grupo aquí de Girona y de los grupos que hay en Madrid, bueno, en todos lugares alrededor del mundo, cada quien ha tenido su experiencia en referencia a saber discernir o a entender quién es el tercer Elías. Creo que si cada uno nos contara su experiencia, su testimonio de cómo ha llegado a esa conclusión, bueno, no acabaríamos nunca, porque yo sé la de algunos, porque me las han comentado, pero los que han llegado a esa conclusión lo han llegado solos. O sea, nadie se les ha impuesto y les ha dicho, mira, tienes que creer. No, cada uno tiene su experiencia, cada uno tiene su testimonio en cuanto a saber que Dios ha sido quien les ha mostrado, ¿no? Y bueno, ¿yo qué puedo decir? Si yo convivo con el tercer Elías, ¿no? Sé de sobra quién es y sé de sobra que cómo es tanto en su intimidad de su hogar como es a caras a las personas, que es el mismo, que no se esconde, que es la imagen que muestra a los hermanos es la que muestra aquí en casa. Entonces, yo ruego y pido a aquellos hermanos que aún están con la duda o que no saben, pues que sea el Espíritu Santo, que busquen con sinceridad, claro está, no con orgullo, no con preconceptos, sino que con sinceridad le oren a Dios, Señor, este tema es así o es asá, muéstramelo, yo lo quiero saber y se los mostrará. Estoy segura que se los mostrará a 100% si realmente hay sinceridad en el corazón y quieren conocerlo y quieren saber, porque es un tema fundamental para ahora, para este tiempo del fin. El saber distinguir quién es ese guía verdadero que está guiando al pueblo a prepararlo para el tiempo del fin y unirse en este mensaje y que todos seamos parte de ese tercer Elías, porque al fin y al cabo llegamos a ser parte de él. Estamos en ese mismo sentir, nos convertimos en uno con él. Ya Ángel ha hablado esto en infinidad de ocasiones, es como con Cristo. Si estamos con Cristo nos convertimos en uno con él y lo mismo con el tercer Elías. Entonces, realmente que únicamente el Espíritu Santo es quien puede decirle a las personas, es este o es el otro. Solamente si hay, como digo antes, ese discernimiento y esa disposición para que sea Él quien nos indique, lo hará. Seguramente que lo hará como lo ha hecho con cada uno de los que ya saben quién es. Muy bien, Fanny. Me gustaría leer un párrafo de Deseo a todas las gentes. Lo voy a leer luego otra vez en el culto, pero creo que debe quedar registrado aquí para que, bueno, se vea realmente cómo era Juan el Bautista y por qué dijo lo que dijo y qué significaba. Ya lo hemos dado, lo hemos presentado ya, pero bueno, lo voy a leer otra vez. Y también se creía que antes del advenimiento del Mesías, Elías aparecería personalmente. Juan el Bautista salió al cruce de esta expectación con su negativa. No soy Elías. Pero sus palabras tenían un significado más profundo. Por lo tanto, vamos a leer las cosas como son, vamos a escuchar las palabras como son, vamos a aceptar el espíritu de profecía y a aceptar todos los matices como son, porque si no, ¿para qué lo leemos? Tenían un significado más profundo. ¿Cuál? Lo dice después. Jesús dijo después, refiriéndose a Juan, y si queréis recibirlo, este es Elías, el que había de venir. ¿Quién dijo que era Elías, Juan? Cristo lo dijo. Cristo dijo que es Elías. Muy bien. Juan vino con el espíritu y el poder de Elías para hacer una obra como la que había hecho Elías. Si los judíos le hubiesen recibido, esta obra se habría realizado en su favor, pero no recibieron su mensaje. Siguiente frase. Para ellos no fue Elías. ¿Era Elías? Sí. Para ellos, no. Para Cristo sí, pero para ellos no. ¿Estás con Cristo? Cristo te dirá si es Elías, mediante su Santo Espíritu. ¿No estás con Cristo? No será Elías para ti. Es así de sencillo. No pudo cumplir en favor de ellos la misión que había venido a realizar. Por lo tanto, vino a realizar una misión y no pudo cumplirla en favor de quienes no le reconocieron como Elías, aunque él decía que no era Elías. Entonces, ¿qué pasa aquí?
Hay una humildad aquí. Sabía que era algo él, sabía que hacía algo, pero decía no, sí, pero no negó, homologó. ¿Recordáis la frase en la misma Biblia, no? Negó todo. ¿Eres Elías? No. ¿Eres el Moisés? No. ¿Eres el Cristo? No. Pero sí, porque representaba a todos. A todos. 3 en 1. El cuarto ángel es 1 más 3. Porque los 3 son 1 más, que es el cuarto, que realza al resto. Lo veremos también hoy. Por lo tanto, ¿qué más queremos? ¿Queremos leer esta cita? ¿La queremos tirar? ¿Vamos a quemar libros? Quememos libros. Pero esa cita está ahí. Perdón, Ángel, pero todo pasó porque rechazaron el mensaje, has leído. Los que reconozcan mi voz, ¿no? Son mis ovejas. Y ahí, por lo tanto, es igual. Si está Cristo hablando él en persona hoy, no. Él no. Una cosa, pensemos que esa gente para la cual Juan no era Elías, fueron los mismos que un tiempo después dijeron, no tenemos más rey que el César. Entonces, ellos también creían que iba a venir un Mesías, decían que creían en la ley y los profetas. Podemos creer en el 2031, en esto, en lo otro, pero si para nosotros no es Elías, el día de mañana tendremos al César como rey, al Papa. Sí, sí, desde luego. Es que claro, cuando vas desmanejando el hilo, ¿no? Pues es que es tirar del hilo con lógica y con oración, ¿no? Pero bueno, vamos a terminar aquí la escuela sabática. Laura, si quieres terminar con una oración, por favor. Laura, ¿quieres orar para terminar la escuela sabática? Vale. Porque estaba pensando en eso de tirar el hilo y yo me imaginaba tirando el hilo. Y me despisté. Si lo llegas a ver, no lo digo, entonces. Bueno, vamos a orar. Querido bendito Padre Celestial, estamos muy agradecidos aquí todo tu pueblo, estudiando tu santa palabra y que tu Espíritu Santo nos hace ver y reconocer que todo lo que está escrito en tu santa palabra es verdad. Y es aplicable, que fue aplicable en su tiempo y hoy, y lo será para la eternidad. Y que permanecerá para siempre, Señor. Bendito sea siempre tu santo nombre y alabado sea siempre. Y te pedimos que por favor en estos momentos tu Espíritu Santo pueda ser derramado en todo tu pueblo. Que todo lo que hemos oído hasta ahora en la escuela sabática, que es una escuela sabática profundizada como nunca se ha dado en tu pueblo. Te pedimos, Señor, que también nos prepares para el segundo servicio que vendrá, que es el culto. Prepara esa mente y sus corazones para recibirlo con tu Espíritu Santo. Ayúdanos a ser humildes de corazón y a buscarte con todo nuestro corazón. Bendice, Señor, a tus mensajeros, al tercer Elías y todos los que componemos este pequeño pueblo remanente. Ayúdanos a girar siempre en esa rueda que tú nos las recuerdas día tras día. Bendice, Señor, así ahora en este momento, estos momentos de este día santo, en el nombre de Jesús te lo pido, con el perdón de nuestros pecados. Amén. Amén.